que inventé para que me amara, y que terminó destruyéndolo todo. No estoy segura de si busco consejo o solo necesito soltar todo lo que llevo guardado, pero lo que voy a contar ya no tiene marcha atrás. Y cuanto más lo pienso, más empiezo a aceptar que lo que hice puede haber sido una de las decisiones más estúpidas de mi vida. Me llamo Camila, tengo 24 años y trabajo como fotógrafa en Visión Urbana. Mi novio, Elías, también tiene 24 y es fotógrafo de eventos. Nos conocimos hace poco más de 2 años, en una boda. Él era el fotógrafo principal y yo formaba parte del equipo contratado para la cobertura secundaria y la edición. Ese día no hubo flechazo instantáneo ni una historia de película, pero sí una conexión inmediata. Entre cámaras, flashes y risas discretas mientras corríamos de un lado a otro para capturar los mejores momentos, nos dimos cuenta de que compartíamos la misma manera de ver la fotografía. Como una forma de atrapar emociones, no solo imágenes. Con el tiempo, esa afinidad se transformó en algo más. Primero mensajes, luego salidas, hasta que oficialmente nos convertimos en pareja. Durante los primeros meses, todo parecía perfecto. La relación fluía con naturalidad, sin discusiones importantes ni silencios incómodos. Teníamos metas similares y hablábamos del futuro como si ya estuviera escrito para nosotros. Nuestro plan más ambicioso era claro, ahorrar para comprar una casa. Ese objetivo se convirtió en el centro de nuestras conversaciones y en la razón detrás de cada hora extra y cada proyecto que aceptábamos. Nos ilusionaba la idea de un espacio propio, un lugar donde combinaríamos nuestras vidas y nuestro trabajo. Pero, poco a poco, esa meta empezó a tragarse todo lo demás. Hace un año, Elías empezó a aceptar cualquier evento que se le presentara, sin importar la distancia, la hora o lo que tuviéramos planeado. No le importaba si era una boda en otra ciudad, una sesión nocturna que salía de imprevisto o una cobertura de varios días seguidos. Su respuesta siempre era la misma: cuanto más trabajemos ahora, más rápido tendremos la casa. Yo entendía esa lógica. También quería esa casa, esa seguridad, ese futuro juntos. Pero lo que él no veía era que, para lograrlo, estaba sacrificando prácticamente todo lo que teníamos como pareja. Las primeras veces que canceló nuestros planes fue por compromisos que parecían inevitables. Una cena preparada con semanas de anticipación se arruinaba porque un cliente de alto perfil lo llamaba para una sesión express. Una salida al cine se cancelaba porque al día siguiente había una boda enorme y tenía que preparar el equipo. Incluso mi cumpleaños lo pasé sola, porque él había aceptado cubrir un evento fuera de la ciudad. Me dolió, claro que me dolió, pero intenté no hacerlo un drama. Me repetía que era temporal, que todo esto tenía un propósito. Él siempre me decía lo mismo, que todo era por nosotros, que pronto cambiaría, que después descansaríamos y viajaríamos. Pero ese pronto nunca llegó. Lo que empezó siendo algo ocasional se volvió rutina. Cada semana pasaba más tiempo frente a su cámara y con sus clientes que conmigo. A veces, en la madrugada, lo veía editando fotos de desconocidos mientras yo estaba a unos metros, invisible, esperando. Intenté hablarlo muchas veces. Le dije que me sentía sola, que extrañaba estar con él sin que hubiera una pantalla o un plazo de entrega de por medio. Él escuchaba, respondía con paciencia, pero sin hacer cambios reales. Es solo una etapa, Cami. Te prometo que después descansamos y viajamos, repetía. Y yo quería creerlo. Pero los meses seguían pasando y cada vez sentía que me estaba quedando en un rincón de su vida, como un mueble que siempre está ahí, pero al que nadie le presta atención. Llegó un punto en que despertaba y él ya estaba trabajando. Salía y lo dejaba en una sesión. Volvía y lo encontraba respondiendo correos o revisando presupuestos. Incluso en la cena, su teléfono vibraba con mensajes de clientes y él nunca podía ignorarlos. La verdad es que empecé a sentirme invisible. Y lo peor era que, cuando se lo decía, él solo me pedía paciencia. Hasta que un día, hablando con Sofía, mi mejor amiga, le conté lo que me estaba pasando. Le dije que sentía que Elías daba por hecho que yo siempre estaría ahí, sin importar cuánto me descuidara. Ella, medio en broma, me dijo: pues dale un susto. Haz que piense que alguien más te está prestando atención. A ver si así reacciona. Me reí, porque yo no soy de ese tipo de juegos. Pero esa idea se quedó rondando en mi cabeza durante días. Y cuanto más lo pensaba, más empezaba a convencerme de que un poco de celos controlados podrían recordarle lo que tenía conmigo. No pensaba hacer nada real. Solo algo creíble, lo justo para provocar una reacción. Y así empezó todo. Lo primero que pensé fue que, si iba a hacerlo, tenía que planearlo bien. No podía ser algo tan evidente que él lo detectara como una broma, ni tan extremo como para cruzar una línea de la que no pudiera volver. Empecé con detalles pequeños, casi insignificantes. Un mensaje abierto en mi teléfono que dejaba a la vista y olvidaba cerrar, una risa breve mientras leía algo en redes, alguna salida con Sofía de la que no daba demasiadas explicaciones. Todo era falso, pero la intención era plantar la duda. La primera semana noté cambios. Elías empezó a preguntarme más seguido dónde iba y con quién. Una noche, incluso me dijo:
Últimamente te noto distinta, ¿pasa algo? Sentí una punzada de culpa, pero también una satisfacción silenciosa. Era la primera vez en meses que su atención estaba realmente sobre mí. Sin embargo, no era suficiente. No quería solo preguntas, quería gestos, quería que hiciera algo para recuperar lo que estábamos perdiendo. Así que decidí llevar el juego un poco más lejos. Una tarde, mientras él estaba concentrado editando, dejé que mi teléfono sonara con una notificación de un contacto inventado. Fingí ponerme nerviosa y contesté en otra habitación. Cuando volví, me miraba con curiosidad. ¿Quién era?, preguntó. Un amigo, respondí, con tono despreocupado. A partir de ahí, las cosas empezaron a escalar. Yo seguía diciéndome que lo tenía bajo control, que pronto le revelaría que todo era una estrategia para que me prestara más atención. Pero, poco a poco, empecé a sentir que estaba jugando con fuego. Él me prestaba más atención, sí, pero a veces se volvía distante, como si estuviera procesando algo que no quería decirme. Esa mezcla de cambios me mantenía en alerta, pero también alimentaba mi idea de que debía rematar el plan para que fuera efectivo. Fue entonces cuando se me ocurrió lo que, ahora, sé que fue el punto de no retorno. Pensé que si dejaba una prueba física de que algo podía estar pasando, él no tendría más remedio que confrontarme. La oportunidad perfecta llegó porque, últimamente, usaba mi auto cada vez que el suyo estaba en el taller o necesitaba mantenimiento. Sabía que revisaba el coche antes de devolvérmelo y que notaba cualquier cosa fuera de lugar. El plan era simple: comprar un preservativo, llenarlo con algo que simulara lo que ya te imaginas, y dejarlo en un lugar visible pero no obvio, como si se hubiera caído de un bolsillo. Fui a la farmacia, lo compré con más vergüenza de la que me gusta admitir, y en casa lo llené con crema corporal blanca que tenía la textura perfecta. Lo até y lo coloqué entre el asiento del copiloto y la alfombra. Mientras lo hacía, sentía una mezcla rara de adrenalina y culpa. Una parte de mí se preguntaba si estaba cruzando un límite demasiado peligroso, pero otra estaba convencida de que esa sería la chispa que encendería una reacción real. La idea era que, cuando lo encontrara, me reclamara, y ahí yo le revelaría que todo había sido una especie de escenografía para que entendiera lo que yo sentía y lo que estaba perdiendo. En mi cabeza, él se sentiría aliviado y, de paso, comprendería la lección. Ese mismo día por la mañana, le presté el auto como siempre. Tenía un evento fuera de la ciudad y me dijo que volvería por la noche. Me quedé sola, con las manos sudorosas y el corazón acelerado, imaginando su reacción. Esperaba un mensaje, una llamada, una puerta que se abriera de golpe, cualquier cosa que iniciara la confrontación. Pero mientras pasaban las horas, la certeza que tenía empezó a llenarse de dudas. ¿Y si no reaccionaba como esperaba? ¿Y si asumía lo peor y no me daba oportunidad de explicarme? ¿Y si decidía que no valía la pena escucharme? Ya no podía dar marcha atrás. La prueba estaba ahí. Solo quedaba esperar. Esa tarde se me hizo eterna. Cada vez que mi teléfono vibraba, el corazón me saltaba en el pecho. Pero no era él. Ningún mensaje, ninguna llamada. El silencio se volvió tan pesado que empecé a sentirlo como una losa sobre los hombros. Me repetía que quizá estaba esperando llegar a casa para hablar en persona, que no quería armar una escena por teléfono. Cuando por fin escuché la puerta, me levanté de golpe. Pero la imagen que vi me dejó congelada. Elías entró sin mirarme, fue directo al closet y sacó una maleta grande. Empezó a meter ropa sin decir una palabra. ¿Qué haces?, pregunté, sintiendo que el estómago se me encogía. Sin detenerse, me respondió con una frialdad que me atravesó. Porque eres una zorra. Me quedé paralizada. Sabía que podía molestarse, pero jamás imaginé que esas serían sus primeras palabras. Vi tu regalito en el auto. Me sorprende que no te lo hayas tragado, considerando lo zorra que eres, añadió, sin levantar la voz, pero con un desprecio que me cortó la respiración. Espera, amor, por favor, mírame, intenté mantener la calma. No es lo que crees. Era falso. Todo esto era para que me tomaras en cuenta, para que me valoraras. Se detuvo. Me miró con una expresión difícil de describir, enojo, cansancio, y algo que no quería reconocer, tal vez decepción. ¿Valorarte?, repitió, con una media sonrisa amarga. O sea, que matarme trabajando, aceptar todos los eventos, dormir menos de 5 horas al día para conseguir una casa para los dos, ¿eso no cuenta como valorarte? Intenté acercarme, pero dio un paso atrás. No me importa si fue real o una bromita, continuó. Estoy harto. Solo sabes quejarte. Siempre lo mismo. Cada palabra era un golpe seco. No estaba gritando, pero la intensidad en su voz me dolía más que cualquier grito. ¿Sabes algo?, añadió mientras cerraba la maleta. Voy a comprar esa casa, pero será solo para mí. ¿Cuánto has ahorrado tú? Porque todo lo gastas en tonterías con tu amiguita Sofía. Sentí un escalofrío al escuchar su nombre. Que, por cierto, prosiguió,
como si lanzara un dardo envenenado, me ha mandado mensajes insinuantes más de una vez. Y siempre la ignoré por serte fiel. Pero ahora que estaré soltero, tal vez le haga el favor, porque se ve que sabe hacerlo mejor que tú. Fue como si el suelo se partiera bajo mis pies. No sabía si lo decía para herirme o si era verdad. No, no digas eso, murmuré, con lágrimas corriendo por mi cara. No contestó. Tomó la maleta, se puso la chaqueta y caminó hacia la puerta. Corrí detrás de él, lo agarré del pantalón, me arrodillé, llorando como nunca. Por favor, no te vayas, no quise. Pero no me miró. No dijo nada. Solo abrió la puerta, salió y la cerró con fuerza. El silencio que quedó me aplastó. Me quedé en el suelo, con las rodillas clavadas en el piso frío, tratando de entender cómo una idea que pensé que nos uniría había destruido todo en cuestión de minutos. No recuerdo cuánto tiempo estuve ahí, sentada en el suelo, con la puerta cerrada y el eco de sus palabras repitiéndose en mi cabeza. No lloraba ya como al principio, era un llanto mudo, seco, como si me hubieran vaciado por dentro. Esa noche no dormí. No cené. No encendí la televisión ni miré el teléfono. Solo me quedé en silencio, repasando una y otra vez cada detalle, cada paso que me llevó hasta ese momento. La conclusión era siempre la misma, yo encendí la mecha. Yo provoqué esto. Pero, por más que lo entendiera, no podía asimilar la facilidad con la que él se fue, la frialdad con la que cerró la puerta y no miró atrás. Pasaron los días y el vacío se volvió insoportable. Durante las primeras 2 semanas, me levantaba con el impulso automático de revisar el teléfono, esperando encontrar algún mensaje suyo. No había nada. Ni una llamada perdida, ni un visto en las conversaciones que yo misma reactivaba con mis mensajes. Le escribí varias veces. Lo siento, por favor, hablemos, solo escúchame una vez más. Silencio absoluto. Pero lo que más me carcomía era lo que había dicho sobre Sofía. Durante días me repetí que lo había inventado para lastimarme. Sin embargo, la duda crecía como una espina clavada. Finalmente, reuní el valor para enfrentarla. La cité en una cafetería y, cuando llegó, se sentó frente a mí con la misma tranquilidad de siempre. No quise rodeos. ¿Es cierto lo que dijo Elías de ti?, pregunté. Su reacción me dejó helada. No lo negó. Ni siquiera se sorprendió. Sonrió de lado y, con voz calmada, dijo: sí. ¿Y qué? Ese hombre no merecía estar con una fracasada como tú. Sentí un nudo en la garganta y una oleada de rabia mezclada con vergüenza. No respondí. Me levanté y me fui sin mirar atrás. No iba a darle el gusto de verme rota frente a ella. Ese día entendí que no solo había perdido a mi pareja, sino también a alguien que había considerado mi amiga más cercana. Aún así, volví a intentar contactarlo un par de veces más. Nada. La última vez que lo vi fue por casualidad, en un evento que ambos estábamos cubriendo. El lugar estaba lleno, con música y conversaciones de fondo. Entre la multitud, nuestras miradas se cruzaron. Por un segundo pensé que podría significar algo. Pero él bajó la cámara, dio media vuelta y salió casi huyendo. Ni un gesto, ni un saludo, nada. Sentí como si me clavaran un cuchillo. Esa noche, al llegar a casa, me derrumbé. Lloré hasta quedarme sin fuerzas, consciente de que lo había perdido por completo, y que había sido yo quien lo empujó a irse. Ha pasado un mes desde que todo se vino abajo. 30 días que se sienten como un año entero. Nunca imaginé que se pudiera sentir tanto dolor sin una herida física, pero así es, todo está en la cabeza y en el pecho, y pesa como si cargara toneladas. Durante las primeras semanas, el silencio fue lo peor. La ausencia de mensajes, de llamadas, de cualquier señal suya. Era como si me hubieran borrado de su vida con un solo movimiento. Intenté seguir con mi rutina, pero todo me recordaba a él, las fotos que editaba hasta la madrugada, los cafés que tomábamos a medias, incluso el asiento del copiloto donde solía dejar su chaqueta. Las noches se convirtieron en una batalla contra mi propio cuerpo. Me costaba dormir y, cuando lo lograba, me despertaba con ataques de ansiedad. El corazón acelerado, las manos sudorosas, la mente repitiendo todo lo que pasó y lo que podría haber sido distinto. Hace una semana, decidí que no podía seguir así y busqué ayuda profesional. Fue la única decisión sensata que pude tomar en medio de este caos. Mi psicóloga me dijo algo que, aunque entiendo, todavía me cuesta aceptar, que hay cosas que ya no puedo cambiar, que lo que hice y lo que pasó ya está escrito. Que ahora solo puedo decidir qué hacer con lo que queda. Sé que tengo que soltar, pero no es fácil. Todavía pienso en él todos los días. Me pregunto si ya está con Sofía, si alguna vez se acuerda de mí, aunque sea por un instante, y si algún día me va a perdonar. Por eso escribo esto. Porque sé que probablemente nunca lo lea, pero si lo hiciera, quisiera que supiera que lo siento. Que lo siento más de lo que puedo explicar con palabras. No por querer que me valorara, sino por la manera en que lo intenté. Porque lo arruiné todo.
porque te perdí, Elías. Y aunque ahora no lo creas, nunca quise hacerte daño. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.